diciembre de 1756. En una de las plantaciones más apartadas, situada a orillas del río James en la Virginia colonial, 7 miembros de la noble familia Calveten murieron en el transcurso de unas pocas horas durante una cena festiva. Los archivos judiciales locales, mantenidos bajo el sello de estrictamente secreto por más de 2 siglos, atestiguan que todas las víctimas presentaban los mismos síntomas: fuertes convulsiones, lenguas ennegrecidas y un extraño olor dulzón que emanaba de sus bocas, descrito por los testigos como una mezcla de almendras y miel con un dejo de amargura que hacía retorcerse de náusea incluso a los hombres más resistentes. Lo aún más aterrador de este caso fue que la acusada del crimen fue una mujer llamada Sarah Williams, quien había servido a la familia Calveten con absoluta fidelidad durante 15 años, sin un solo episodio de desobediencia, rebelión ni siquiera faltas menores que pudieran señalar algún indicio de peligrosidad. Las autoridades coloniales ocultaron este asunto con sumo cuidado. Y aún hoy, a los historiadores les resulta difícil hallar registros completos de lo ocurrido en aquella noche de diciembre. Los documentos fueron dispersados deliberadamente en distintos archivos de condado. Los testimonios de los testigos se mantuvieron clasificados por 2 siglos, y las pruebas materiales fueron destruidas en un supuesto incendio accidental apenas unos meses después del juicio. Los escasos fragmentos que sobrevivieron a la investigación dibujan un cuadro tan espeluznante que algunos estudiosos modernos dudan de que la verdad completa llegara jamás a escribirse. La verdad sobre aquella fatídica cena permaneció oculta en polvorientos archivos hasta que, en 1987, unos trabajos de restauración revelaron un cofre dañado por el agua con declaraciones originales. Lo que entonces salió a la luz acerca de las redes de resistencia entre los esclavos resultó mucho más aterrador para las élites de lo que nadie hubiese podido imaginar. La plantación de los Calveten se extendía sobre 3.000 acres de fértiles campos de tabaco en el condado de Charles City, Virginia, donde el río James se curvaba como una serpiente parda, llevando riquezas hacia el Atlántico. En 1756 era el corazón del imperio tabacalero de la Virginia colonial, donde enormes fortunas se levantaban con el trabajo de esclavos africanos y el clima húmedo favorecía la prosperidad de la hoja dorada. La finca representaba el ideal al que aspiraba la colonia: trasladar los valores de la aristocracia inglesa a suelo americano. La mansión, construida en 1721 por el padre de Edmund Calveten, era testimonio de esas ambiciones arquitectónicas. Un majestuoso edificio de ladrillo en estilo georgiano, con 2 chimeneas simétricas y 12 ventanas que daban a interminables hileras de plantas de tabaco. La casa fue erigida por esclavos cuyos oficios en albañilería, carpintería y mampostería se habían perfeccionado durante generaciones. El maestro Edmund Calveten, de 52 años, heredó esta vasta hacienda en 1739 junto con unos 40 esclavos. Era conocido como un terrateniente astuto que expandió considerablemente sus dominios. Compraba tierras a lo largo del río e invertía en modernas técnicas agrícolas recomendadas por comerciantes londinenses. Su esposa Margaret provenía de la prestigiosa familia Randolph de Richmond, una de las más antiguas e influyentes de Virginia. Su matrimonio en 1729 fue tanto una unión romántica como un acuerdo estratégico que consolidó el poder de ambas dinastías sobre el comercio del tabaco. En el invierno de 1756, la casa estaba habitada por Edmund y Margaret, sus 3 hijos, la promesa de futuras generaciones, la hermana empobrecida de Margaret que ayudaba en la administración, y el socio comercial de Edmund, cuya red financiera era crucial para la prosperidad de la plantación. Thomas, de 24 años. Había regresado tras 3 años de estudios en Londres, trayendo consigo ideas modernas que chocaban con las de su padre. Catherine, de 21, encarnaba la elegancia cultivada por las familias nobles. Había recibido educación en música, francés y labores domésticas, lo que la convertía en codiciada esposa. Estaba comprometida con Richard Peyton, hijo de un acaudalado comerciante de Richmond, en otra alianza estratégica. El hijo menor, Edmund, de 16 años, se preparaba para heredar la plantación, aunque sus ideas sobre igualdad inquietaban a sus padres. La hermana de Margaret, Patience Randolph, de 38 años, nunca se casó debido a un escándalo juvenil y halló refugio entre los Calveten como administradora. El coronel James Harwell, socio de Edmund, controlaba las redes comerciales que enviaban tabaco a Europa. Entre los esclavos, Sarah ocupaba un lugar singular como cocinera principal y supervisora de cocina. Su nombre africano se perdió en la historia, reemplazado por el de Sarah en América. Era notable no solo por su talento culinario, sino también por su alfabetización, algo peligroso y estrictamente prohibido en la Virginia colonial, pues la lectura y escritura eran vistas como amenaza directa. El año 1756 había sido especialmente duro. Las heladas tempranas de octubre dañaron gran parte de la cosecha, y las deudas por nuevas tierras apremiaban. Edmund incluso se vio obligado a vender 2 familias de esclavos a plantaciones arroceras de Carolina del Sur. La comunidad esclava quedó devastada. En las semanas previas a diciembre,
la tensión en la casa alcanzó niveles críticos. Thomas traía de Londres costumbres caras y posturas radicales. Catherine dudaba de su compromiso por las dificultades financieras. El joven Edmund era sorprendido conversando con hijos de esclavos, algo intolerable para su padre. El 15 de diciembre amaneció gris y helado. Dentro de la mansión se preparaba la cena festiva. Sarah pasó 3 días elaborando platos para mostrar lo mejor de la plantación: cerdo asado con yerbas, pudín de batata, pan de maíz, verduras con tocino y un especial arroz con vainilla y canela. En su declaración posterior, Sarah relató que Edmund entró 2 veces en la cocina con preguntas extrañas sobre los ingredientes. Margaret también pasó, nerviosa, pidiendo añadir más especias. La cena fue servida a las 6 de la tarde. La noticia de lo que luego se conocería como la masacre de Calverton sacudió a toda Virginia, desafiando la noción misma de seguridad. La plantación fue rodeada por hombres armados y todos los esclavos detenidos. El juez Braddock llegó al amanecer del 16 con el doctor Samuel Hayes y el reverendo Thomas Whitfield. Lo que hallaron en el comedor superaba sus limitados conocimientos médicos: 7 cuerpos en distintas posturas, rostros contraídos por la agonía, sin las señales típicas de envenenamiento conocidas entonces. Hayes quedó perplejo por las lenguas ennegrecidas y el olor a almendra, similares a los descritos en venenos exóticos de climas tropicales. Durante los interrogatorios, algunos esclavos dieron testimonios vacilantes. Una sirvienta declaró haber oído a Edmund y Thomas discutir sobre vender esclavos para obtener capital, e incluso sobre vender a Sarah por su edad y educación. Otro esclavo afirmó que Sarah enseñaba secretamente a leer. En su propio interrogatorio, Sarah se mostró serena y digna. Contestaba en un inglés fluido y culto que escandalizó a los funcionarios. Sus palabras formaban un sólido coartada, pero el juez Braddock no desistió. El gran avance en la investigación se produjo cuando el doctor Hayes descubrió en los estómagos de las víctimas pequeños fragmentos parduzcos con sabor amargo y olor a almendra. Los fragmentos fueron enviados a su colega en Williamsburg, quien determinó que eran semillas de una planta silvestre que los nativos y algunos esclavos usaban tradicionalmente en pequeñas dosis como medicina, pero que resultaba mortal cuando se concentraba. Este hallazgo obligó a los investigadores a reconsiderar todo lo que sabían del caso. Sarah no se limitó a añadir veneno a la comida, sino que durante meses, o quizás años, había desarrollado métodos para crear un veneno letal a partir de plantas locales. La investigación tomó un giro aún más oscuro. Cuando los investigadores encontraron el laboratorio secreto de Sarah en un cobertizo abandonado, bajo las tablas del suelo descubrieron una colección de plantas secas, cada una marcada con notas en inglés y con símbolos africanos desconocidos. Allí también había un diario en el que Sarah, durante varios años, describía sus experimentos. El diario contenía no solo observaciones científicas, sino también reflexiones personales que revelaban tormentos internos y una ira creciente. Escribía sobre cómo ante sus ojos se vendían niños esclavos, cómo las mujeres eran violadas, sobre las humillaciones y violencias diarias, y cómo comprendió que en una sociedad donde ella era solo propiedad, no había lugar para la justicia. Sarah no actuó sola. Bajo presión, algunos esclavos confesaron que conocían su actividad y la ayudaban a recolectar plantas. Quedó claro que existía una compleja red de conexiones que unía a esclavos de diferentes plantaciones. Esa red llevaba años recopilando información sobre los dueños, sus planes y secretos familiares, aprovechando la invisibilidad de los esclavos en las casas de los amos. Moses confesó que ayudaba a Sarah a modificar utensilios de cocina para procesar plantas y crear escondites. También reveló que redes similares existían en plantaciones de toda la región. El doctor Hayes, al estudiar el veneno, comprendió que Sarah no había usado sustancias exóticas, sino plantas que crecían en la tierra de Virginia. El veneno era un símbolo. La propia tierra se volvía contra los colonizadores, que le habían declarado su propiedad, al igual que a las personas que en ella trabajaban. La parte más dolorosa de su confesión fue la descripción de la cena y de las emociones que sintió al ver a la familia consumir su última comida. Observó la escena desde la ventana de la cocina, sin experimentar satisfacción ni alegría, sino más bien una profunda tristeza por la necesidad de lo que había hecho. Se negó a dar los nombres de quienes la ayudaron, asumiendo toda la responsabilidad. El 14 de febrero de 1757, Sarah fue ejecutada en la horca. La ejecución fue pública. El gobierno colonial respondió con nuevas leyes que endurecían el control sobre los esclavos. La plantación de los Calverton fue vendida en subasta, y toda la comunidad fue dispersada para romper los lazos. En el lugar de la hacienda hoy solo quedan piedras dispersas de los cimientos, apenas visibles bajo una capa de yerba de muchos años. El caso del envenenamiento de los Calverton sigue siendo uno de los más complejos y moralmente ambiguos en la historia de la América colonial. Es una historia sobre la cruel realidad de la esclavitud y sobre hasta dónde pueden llegar las personas en su búsqueda de libertad cuando todas las demás opciones están agotadas. Esta historia invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, sobre la moralidad de la violencia como respuesta a la opresión y sobre los terribles actos a los que empuja a las personas un sistema despojado de humanidad. ¿Qué piensa usted? ¿Estuvieron las acciones de Sarah justificadas por las circunstancias que enfrentó? ¿O quizás existían otras maneras de resistir la injusticia de la esclavitud?